Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Angie. Oye, estoy teniendo un problema con mi cámara, al parecer. ¿No le deja abrir? No me la reconoce, pero sí estaba funcionando. A ver, ¿Y voy a tratar de... ¿Qué navegador está usando? Estaba usando Opera, pero funcionaba. Entonces, déjame, me voy a desconectar de aquí y voy a entrar con otro lado, ¿ok? Se me hace que la que mejor nos está funcionando es Chrome, por si quiero usar ese navegador. Ok, Ajá. dale, dame un segundito y me cambio a Chrome. Sí, claro, gracias. Creo que ahora sí. Listo. Listo. Ok, a ver, ¿dónde está Germán? Y nos vemos. Ahí entra. Aquí ya nada más esperamos a que se vayan uniendo, ¿verdad? Sí, así es. Yo ahorita estaba viendo y dije, ay, no tenemos a nadie. Ahí está Germán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, excelente, muchas gracias. Buenas tardes, Angie, Ángel, ¿cómo van? Bien. Bien. Pues ahorita ya nada más esperamos a que se conecten Acá están en línea. los interesados.
Me hace que no les gustó tu foto, Germán, por eso no se conectan. Bueno. ¿Sí ella habla? Ah, sí, sabe que todavía no puedo tener la respuesta. ¿Me podrá llamar en unos, quedé de hablar con mi hermana en 20 minutos? ¿Me podrá volver a llamar? En Sebastián al baño. ¿Cómo va todo allá por su tierra, Germán? No te oyes. Estás en mute. Ah, qué pena, sí, es que estaba bien. No, sí, mejorando día con día las perspectivas. Ahí es mucha, ¿cómo se llama? Expectativa por temas políticos el próximo año que hay elecciones. ¿Y cómo les va con la pandemia? Mejorando y sobre todo como es un país petrolero y como el petróleo está bien, entonces Bueno, ya es ventaja. los números han mejorado ostensiblemente. Ya tenemos a las personas aquí ya listos para iniciar. Sí, Muchas me gracias. parece, podemos dar la bienvenida. Les agradecemos de parte del Consejo que nos acompañen. Damos la bienvenida a Germán González y Ángel Navarrete. Voy a hablar un poquito de la experiencia del ingeniero Germán González. Él es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es consultor de IT, con más de 20 años de experiencia en el diseño y soporte de sistemas de telecomunicaciones y sistemas de información. Tiene una experiencia profesional en IBM, es gerente de cuentas corporativas de Tricom International, gerente de cuentas de telecomunicaciones de D-Link Latinoamérica, es arquitecto de soluciones Alcatel-Lucent Solution, consultant Nokia y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues le agradecemos a Germán González que esté con nosotros. Es un placer poder escuchar su plática. Y bien, también vamos a hablarles de la semblanza del ingeniero Ángel Navarrete. Él es consultor de negocios en ingeniero en computación por la UNAM, con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Él es fundador y director general de Science IT. Ha colaborado con empresas como Nokia, Hewlett Packard, Toshiba y Telmex, así como ha apoyado al establecimiento de empresas de la nueva creación con Alma de Technologies. Es profesor de computación básica para niños de 6 a 12 años.
para la Dirección General del Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. A los dos les doy la bienvenida por estar en el Consejo de Software y apoyándonos en este gran proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Bueno, entonces si quieren comenzamos, déjenme compartir. ¿Sí ven mi pantalla ya? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Como les comentó Angélica, nosotros somos Science IT. Somos una empresa de servicios y de educación en línea, ¿no? Enfocada a la educación en línea. Y quisiéramos hoy hablarles sobre la importancia de la ciberseguridad para dispositivos IoT. La realidad es que ciberseguridad es un mundo muy amplio y el día de hoy forma parte de todas nuestras actividades diarias. O sea, todo lo que esté conectado el día de hoy, desde nuestro celular, nuestra televisión, nuestra computadora, ¿no? A la hora de estar trabajando para la escuela o para alguna organización, todo está envuelto en un mundo conectado. Y la ciberseguridad se trata de eso. ¿Cómo vamos a controlar y a tener una protección alrededor de toda esta información que está fluyendo en este mundo para nosotros? Un ejemplo muy importante y que se ha ido desarrollando en los últimos años se trata de la conectividad de dispositivos, ¿no? Ya es muy complicado o muy extraño decir que no tenemos un reloj inteligente o que no tenemos un dispositivo que se comunique de alguna forma, la misma computadora, las televisiones, en fin, hay tantos elementos alrededor de nuestras vidas que, como les comentaba, están conectados y están haciendo una interacción con alguien más o con algún sistema, que es importante tener en cuenta que eso se debe de tener protegido de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque toda esa información que fluye es muy fácil desde determinado punto de vista que alguien con intenciones no tan correctas pueda tener acceso a esa información, pueda modificarla, pueda compartirla, en fin, ¿no? O sea, estamos tan a expensas de toda la información que fluye que el mundo conectado va más allá de pensar de que estoy subiendo una foto a mi red social o de que estoy haciendo algo que para mí puede ser muy seguro, pero que puede tener implicaciones muy grandes. Entonces, la ciberseguridad, pues tenemos que tener en cuenta que hay 3 elementos importantes para considerar. Uno, como les comentaba, es la confidencialidad. No es, toda esta información no es necesariamente algo que yo quiero compartir con los demás. Es algo que es para mí o para para las personas que están más allegadas a mí, y del mismo tiempo tienen que ser íntegros. O sea, así como les decía, así como alguien puede acceder a la información, alguien puede modificar esa información. El día de hoy es algo tan fácil como, no sé si han visto últimamente las fotos o videos donde ponen la imagen de una figura pública en estos casos, haciendo cosas que no hicieron ellos, ¿no? Cambian la imagen de un actor, cambian la imagen de una persona de la política, y es tan sencillo de hacer. Bueno, tiene su gracia, pero es relativamente sencillo de hacer con las herramientas que se tienen el día de hoy. Entonces, la integridad de la información que está fluyendo por la red también es muy importante de tomarse en cuenta, y lo mismo la disponibilidad. Si yo quiero compartir esta información con mis amigos, si yo quiero bajar una canción, escucharla por internet, ¿no? Ahora con Spotify, con tantas herramientas que hay, tienen que estar disponibles, pero lo mismo, primero tienen que ser confidenciales para que lleguen a las personas a las que yo quiero
que lleguen o que sean para mí privadas, que estén íntegras para que sean completamente seguras, exactas a como yo las definí o como yo las grabé y que estén disponibles. Ese sería el orden a tomar en cuenta dentro de lo que es ciberseguridad. ¿Quiénes la necesitan? ¿Quiénes necesitan la ciberseguridad? Como lo vieron en la plática, la realidad es que la necesitan todos. Todas las personas que tengan una interacción con Internet, con una red de datos, con una red social, en fin, todos. Y ahí sí, cualquiera, a menos que sea una persona que esté viviendo en la montaña y que no tenga acceso a nada, todos tenemos alguna interacción con esto. Entonces, es una realidad que tenemos que prepararnos, tenemos que entender, muy importante, qué es ciberseguridad. Ciberseguridad va mucho más allá de solo que tenga un buen firewall, que tenga un antivirus, como lo acabamos de ver. Entonces, y el tema de la ciberseguridad para IoT se convierte en un elemento completamente indispensable para las personas, para las empresas, para los gobiernos, por todo lo que fluye alrededor de ellos. Y en base a eso, bueno, Germán nos va a hablar un poquito más a detalle de eso, ¿no? ¿Dónde están las aplicaciones para ciberseguridad? Pues las vamos a ver en todos los ambientes, en finanzas, en salud, en la industria, en el transporte, en la electrónica, en la automatización y la robótica, telecomunicaciones, servicios públicos, en fin, en los hogares, en los coches, ya lo han visto que hasta los coches ya se están conectando, coches autónomos, y esos tienen un componente muy importante de IoT, donde la idea es que se comuniquen entre ellos para que sean más seguros, para que puedan circular bajo las reglas que establecen los gobiernos, etcétera. Entonces, esto es parte de lo que vivimos en un mundo conectado y lo que todos tienen que ver alrededor de ello. Le voy a ceder la palabra a Germán para que él continúe un poquito hablando con mayor detalle de lo que es ciberseguridad en IoT y cualquier duda, bueno, seguimos interactuando. Gracias, Ángel. Pasas por favor eso. Bueno, el tema de los dispositivos IoT es algo que viene creciendo de manera bastante relevante. Tenemos acá unas estadísticas del GSMA, que es una organización de conexiones móviles, el que rige las conexiones móviles a nivel mundial. Y estamos hablando que para el 2025 se prevén cerca de 25 billones de dispositivos y que los ingresos se esperan que se cuadrupliquen, con lo cual la oportunidad de negocio que hay alrededor del IoT es importante. Siguiente lámina, por favor. Okay. Bueno, dentro de este crecimiento para el 2025, el mismo GSMA nos indica que hay más o menos un 30% de crecimiento que está asociado a la industria 4.0 y en especial al IoT, asociados inclusive con la incursión de tecnologías como 5G en las áreas de manufactura, de todo el tema de industria. ¿Qué cosas para destacar acá? Que muchos digámoslo así, la infraestructura técnica, tecnológica que tienen las industrias, pues usualmente no están conectadas a Internet. Y entonces, al tener dispositivos de conexión a Internet, se permiten tener habilitadores tecnológicos que permiten, por ejemplo, hacer análisis de datos, mirar cómo son los niveles de producción, de eficiencia energética y toda una serie de habilitadores que se tienen allí. Y uno de ellos es el IoT, que permite tomar la información de las diferentes máquinas y poder llevarlas a la nube, por ejemplo, para su análisis. Obviamente hay un tema que es importante y es que el IoT abre la puerta para que los dispositivos de IoT que están que en esas industrias se conecten a Internet, pero también tiene sus riesgos y lo vamos a ver justamente en la siguiente lámina. Entonces, si bien tenemos una serie de oportunidades, esto viene con una serie de riesgos importantes. De hecho, acá tenemos una lámina del NIS, digámoslo así, de la entidad que maneja los temas de seguridad en los Estados Unidos. Y nos muestra que la oportunidad es enorme, tanto en hogares como en la industria,
pero que los riesgos asociados también son importantes y que de hecho ya se ha venido viendo durante el tiempo ataques. Por ejemplo, acá se menciona un ataque que es el ataque de Mirai Botnet, donde se lograron tumbar varios de las plataformas de Internet más importantes del mundo y se hizo controlando los dispositivos de IoT de los hogares. Entonces, en esos ataques se identifican las vulnerabilidades de los dispositivos de IoT y se redirigen para que sean como, digámoslo así, como zombies para poder atacar diferentes sistemas. Entonces la vulnerabilidad está allí y los riesgos son importantes y por eso justamente vamos a analizar un poco más cómo nos podemos proteger, cómo nos podemos preparar para atender estos requerimientos de seguridad. La siguiente, por favor. Algo que está claro y es que si bien podemos implementar diferentes mecanismos para protegernos con respecto a ataques, la seguridad perfecta no existe. De hecho, esta es una estadística de justamente una empresa de seguros que menciona, eso no existe. Lo que podemos es fortalecer la seguridad, prepararnos para atender cuando haya un ataque, poder identificar un ataque previamente y poder tomar acciones proactivamente. La siguiente, por favor. En esta línea, y como estábamos viendo, al entrar el IoT a la industria, ya hay estadísticas que se tienen que aproximadamente 9 de cada 10 sistemas de control industriales han sufrido brechas de seguridad. Y si a eso le adicionamos los temas de IoT, donde por definición vamos a tener dispositivos conectados a Internet para manejo de estadísticos e inteligencia artificial, por ejemplo, para toma de acciones en las cadenas de producción, es un tema que debemos revisar, porque en muchos de los casos, los sistemas de control que se tienen implementadas en las industrias, pues tienen un número de años importante, cerca de 10, 20 años, y no cuentan con todas las protecciones de seguridad que se tienen en el mundo de la tecnología de IT. La siguiente, por favor. Bueno, luego en ese orden de ideas, lo que tenemos que tener claro es que los dispositivos de IoT en muchos de los casos son la fuente de entrada, son la puerta de entrada para las organizaciones, para las industrias, para las empresas, de manera tal que desde allí se pueden causar graves daños. Una de las estadísticas que se tiene es uno de los grandes robos en los últimos años se dio a través de un sistema de aire acondicionado, donde vulneraron el sistema de aire acondicionado, que era un sistema de aire acondicionado inteligente, y por allí pudieron hacer daño con respecto a una entidad financiera. Entonces, ¿quién no lo hubiera pensado? Estábamos hablando de un sistema inteligente de aire acondicionado, y por allí fue la puerta de entrada para como brecha de seguridad hacia la organización. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, luego en ese orden de ideas no tenemos que, digámoslo así, si bien los dispositivos de IoT son dispositivos usualmente económicos, sencillos, con, digámoslo así, de bajo evolución tecnológica, eso es un punto muy importante, punto vulnerable de ataque que puede causar fugas de información al final del día, como el caso que les acabo de mostrar del sistema inteligente de aire acondicionado, y que al final del día puede tener un impacto económico, como en esta entidad financiera que les mencionaba, y al final del día la imagen de la empresa. Y si tenemos el caso de que el sistema de IoT está en el carro conectado, o sea que tenemos un dispositivo conectado a nuestro vehículo y que el vehículo entonces tiene control de diferentes sistemas del vehículo, se ha dado casos de reportes donde se pueden hacer control de vehículos de manera remota, hackeándolos, y se ve la vulnerabilidad donde pueden estar en juego las personas. Hay un reporte clásico en internet donde se vulneró el sistema de frenado del vehículo. Entonces el vehículo maravilloso, pero si está intervenido el sistema de frenado del vehículo, es un tema no menor, porque al final del día ahí van a estar en juego la vida de las personas, donde antes no teníamos el IoT, que era en un vehículo. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Luego, en ese orden de ideas, podemos indicar que la ciberseguridad en IoT está orientada a fortalecer todos los sistemas que vamos a conectar a Internet de IoT, fortaleciendo la parte de hardware, software, los datos que se puedan tener de datos personales, y ataques no autorizados a estas plataformas. A continuación vamos a mirar justamente de qué manera nos podemos proteger y
y a nivel mundial cuáles son las iniciativas que se tienen para poder estructurar, digámoslo así, una arquitectura de seguridad al interior de las empresas. La siguiente, por favor. Bueno, una de las organizaciones que se tiene es la Open Web Application Security Project. Esta es una organización, digámoslo así, que trabaja con proyectos de código abierto y que tiene como clásico los 10 ataques más comunes que se dan a los sistemas de información, pero también tiene esta organización los 10 ataques más comunes que se dan en IoT. Y aquí están justamente desplegados estos 10 ataques, en donde en muchos de los casos los sistemas, como les comentaba, utilizan sistemas muy económicos, muy sencillos de IoT, donde el password del dispositivo en muchos de los casos es conocido e inclusive está publicado en el internet, ¿ok? O es fácil de adivinar. O tienes habilitado una serie de servicios que fácilmente pueden ser identificados por un sistema de escáner de vulnerabilidad. Y vienen allí otros elementos que entre ellos están que muchos de los dispositivos no tienen mecanismos para actualizar el software de los dispositivos de IoT. Y este es uno de los temas más graves, porque si bien tenemos dispositivos de IoT y están identificados los problemas, lo mínimo que uno buscaría es que pase algo semejante a lo que pasa en una computadora, que dice, mire, se identificó una fuga de seguridad, un hueco de seguridad en una computadora, entonces hay que actualizar el software de la computadora. Pero en muchos de los casos estos dispositivos no tienen mecanismos para hacer la actualización del software. Y justamente una de las preocupaciones que tienen los gobiernos de la Comunidad Europea, Estados Unidos y otras organizaciones mundiales es asegurar y trabajar con los fabricantes para que los fabricantes sí o sí tengan mecanismos para actualizar el software de sus dispositivos de manera tal que se pueda tener una solución robusta. En muchos de los casos inclusive se utilizan chips inseguros que utilizan rutinas de acceso inseguras que están desactualizadas y que al no tener mecanismos de actualización es una forma fácil de digámoslo así, accesar a la información. Algunos dispositivos guardan información de datos personales. Piensen por un momento en dispositivos de IoT, por ejemplo, para uso médico, que por alguna razón están guardando datos personales. Si esos datos se ven comprometidos, la información confidencial de datos personales de salud de la persona pueden estar expuestos. En otros casos, el acceso a la información que almacenan esos dispositivos pueden estar, digámoslo así, vulnerables y está dentro de la lista de los más vulnerables. Y finalmente tenemos la parte del acceso físico. Entonces hay algunos dispositivos que inclusive hasta el circuito impreso lo marcan indicando cuáles son los componentes que tienen. Entonces estas son las series de, digámoslo así, de recomendaciones que da el OWASP para que justamente las organizaciones que desarrollen software o en general las empresas le pongan mucha atención a estos puntos que son los de las vulnerabilidades más típicas. La siguiente lámina, por favor. Hay un punto para recordar, y esto nos lo recuerda justamente acá en la Organización de Seguridad, de Estándares de los Estados Unidos en el tema de seguridad, de ciberseguridad. Los hackers, o los crackers más bien, que buscan tener acceso a la información, pues ellos no se van de vacaciones. Entonces, justamente en las fiestas es fácilmente que esto pueda pasar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en la empresa o en la industria que tenemos hay un ataque justamente en el momento de vacaciones? La pregunta es si estamos preparados o no. La siguiente lámina, por favor. Luego en ese orden de ideas, si nos ocurre un ataque a algún sistema de IoT, a la empresa o a la industria, hay una serie de preguntas que nos debemos hacer es si nosotros estamos preparados para atender este riesgo e inclusive estamos preparados para identificar que el problema estuvo en un dispositivo de IoT, ¿sí? Porque el impacto económico puede ser importante y tenemos que buscar mecanismos rápidos para poder tomar acciones proactivas y inclusive poder aislar los dispositivos de IoT que tengan que estén comprometidos. Entonces, como ese es un servicio 7x24,
y usualmente la área de tecnología es la que se encarga de proteger los sistemas de IT, las plataformas, los servidores. Uno de los elementos claves que no se pueden olvidar es tener en cuenta y estar preparados para atender los riesgos asociados a los delitos de IoT. La siguiente, por favor. Bueno, para eso entonces hay las organizaciones internacionales como la ISO, estándares, justamente han definido, digamos así, como una plataforma base de referencia para que en los diferentes proyectos que trabajemos estemos hablando del mismo idioma y podamos en los diferentes actores poder trabajar en torno a la seguridad del IoT. La siguiente lámina, por favor. Una de las guías que podemos tener es la del NIS. NIS justamente hace un par de días, aquí en el mes de diciembre, inclusive actualizó digamos así, todas las guías que tienen a nivel de gobierno federal para poder hacer el monitoreo de los dispositivos de IoT. Porque esto es importante, en muchos de los gobiernos y especialmente en países como los latinoamericanos, difícilmente tenemos implementados mecanismos de seguridad y muy difícilmente vamos a tener mecanismos para hacer el control de la ciberseguridad en dispositivos de IoT. Entonces, acá hay una referencia interesante que es la NIS SP800-213, que justamente ha puesto foco a una serie de guías que nos van a ayudar cómo poder hacer un seguimiento del día a día con respecto a los dispositivos de seguridad de IoT. En la siguiente lámina, por favor. Acá tenemos la misma, pero para el organismo de estandarización europeo. Y entonces en el organismo de estandarización europeo, acá se establece y se dan las pautas, inclusive para los fabricantes, para que tengan en cuenta los diferentes elementos que habíamos mirado, tener que los elementos sean, que se le puedan actualizar remotamente la configuración del software, que si se pierde la energía, no vayan a un default, digámoslo así, con parámetros, digámoslo así, de password universales, que alguien pueda entrar a internet y sepa cuál es el password del dispositivo. Que pueda tener mecanismos para enviar alertas a algún sistema de alertas que tenga la empresa, de manera tal que si hay alguna violación o intento de violación de seguridad, podamos tener las herramientas para poder, digámoslo así, atender este tipo de ataques. Y justamente la ETSI, a través de esta norma, la E345, a los fabricantes señores fabricantes, ustedes sí o sí, si ustedes quieren vender sus productos en Europa, tienen que tener estas consideraciones. Al igual que el NIS para el caso norteamericano, que está también dirigido a los fabricantes y a las empresas para proteger la infraestructura y cómo se desarrolla el software, se deben seguir justamente para tener desarrollos seguros de IoT. La siguiente lámina, por favor. Bueno. Luego, en ese orden de ideas, para hacer las acciones que debemos realizar para atender estas vulnerabilidades de seguridad, es tener acciones proactivas y tener acciones reactivas. Las acciones proactivas es que tengamos una manera de poder visualizar algún comportamiento anómalo que se esté presentando en el IoT. Ejemplo, en muchos de los casos las empresas adquieren plataformas para estar monitoreando el comportamiento de los dispositivos de red y dentro de esos dispositivos pueden modelar el comportamiento del tráfico del IoT. Entonces el comportamiento de tráfico de IoT es, digámoslo así, es bastante predecible. Hagan de cuenta que haya medidores, haya controladores, el tráfico que hay para esos medidores es predecible. Con lo cual, si yo tengo herramientas para identificar, por ejemplo, que tengan información de Machine Learning, para identificar patrones inusuales, eso me va a ayudar para visualizar que hay un patrón inusual y poder tomar el control y aislar ese elemento cuando identifico que ese elemento de IoT está teniendo un comportamiento que no corresponde, de manera tal que podamos aislarlo de manera proactiva a un comportamiento que no corresponde a un dispositivo de IoT. Entonces, en el mercado, como les comento, hay diferentes herramientas que pueden monitorear el comportamiento de las redes y en las redes de los dispositivos de IoT, de manera tal que no estemos ciegos y sepamos qué está pasando y en el momento que haya una actividad sospechosa poder tomar una acción
de una acción de control. La siguiente lámina, por favor. La otra es poder tomar acciones reactivas. Y justamente lo que mencionábamos, que cuando ya se dé el ataque, que podamos tener herramientas que automáticamente aíslen los dispositivos que estén causando ese ataque, que cuando estemos trabajando con estos dispositivos de IoT, en el mejor de los casos, estos dispositivos de IoT los vamos a colocar en redes, en VLANs o en VPNs independientes de las redes de los sistemas de información, de manera tal que podamos implementar mecanismos automáticos para poder bloquear estos dispositivos, avisar a los responsables, de manera tal que no se vean afectadas las plataformas críticas. Esto está en línea con lo que uno trabaja en todo el tema de seguridad de la ISO 27001, de tener acciones preventivas, acciones correctivas y acciones de mitigación cuando está sucediendo el ataque. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de este trabajo que se hace, habrá el caso dentro de la audiencia, inclusive para algunas empresas o personas o profesionales que desarrollan aplicaciones. El OWASP también da algo así como un framework de referencia para que los que no tengan mucho conocimiento en cómo hacer la protección de la seguridad de los dispositivos de IoT tengan un estándar de verificación de IoT. Entonces, ahí en la referencia está la guía que le dice, mire señor, hay varias áreas que usted tiene que ponerle foco en el ecosistema, en la parte de comunicaciones, en la parte de control, en la parte de almacenamiento, donde sí o sí se deben seguir una serie de pautas para hacer la protección de los datos y de los sistemas. Entonces, para los que desarrollan aplicaciones, también está esta estructura que le puede ayudar ya en concreto de cómo proteger justamente estas plataformas de IoT y donde están identificados los casos típicos, de manera tal que no solamente nos dediquemos a desarrollar un dispositivo de IoT que tenga una funcionalidad determinada por alguno de las redes de comunicación, sino que el desarrollo que hagamos lo hagamos teniendo en cuenta las mejores prácticas para la protección de dispositivos de IoT tenemos, y en este caso OWASP nos da esta muy buena guía. La siguiente lámina, por favor, Ángel. Bueno, entonces ya al final de todo esto lo que tenemos, está claro que debemos tener un grupo de ciberseguridad, y dentro del grupo de ciberseguridad tener las habilidades para el manejo de los temas de seguridad en IoT. Y este no es un trabajo aislado, este es un trabajo que tiene que estar dentro del marco de un sistema de gestión de seguridad de la información, como lo establece el ISO 27001. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, les doy un ejemplo, las empresas tienen proveedores, esos proveedores tienen acceso a la información ¿cómo se llama?, de las empresas o las industrias. Esos proveedores, en algunos de los casos, proveen servicios a las industrias o a las empresas, y nosotros tenemos que asegurarnos que esas empresas también sigan el mismo modelo de seguridad del ISO 27001, aplicando las reglas de ciberseguridad para IoT que nosotros implementemos. Bueno, esto pasa tanto para el área de IT como para el área de operaciones. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, ya para terminar, esta es una lámina que es el director del INCIBE, digámoslo así, el Instituto de Seguridad Español, que nos dice, los ciberataques, la pregunta no es si te han atacado, sino cuándo te atacarán y si estarás preparado. Entonces es un interrogante que dejamos, y le doy paso a Ángel para que por favor continúe. Muchas gracias, Germán. Bueno, ahora, como pudimos ver, o sea, el hablar de ciberseguridad y hablar de ciberseguridad para IoT representa un reto importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una carrera en ello, y más aún pensando en la cantidad de personas o de recursos que hacen falta, recursos humanos, actualmente para combatir este tipo de amenazas a nivel mundial, la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo prepararme para lograr ser un experto en ciberseguridad y un experto en IoT? Entonces, el punto es, bueno, primero entender
¿qué se necesita hacer, qué se necesita para ser un profesional en ciberseguridad, ¿no? Antes que nada, hay que entender que la profesión de profesional en ciberseguridad se ha vuelto un poco como que difícil de llevar para una persona. Generalmente, cuando uno habla de un hacker, lo piensa como la persona que está tratando de cometer un delito alrededor de la información, alrededor de los sistemas. Entonces, para ello se creó un término llamado hacker ético, en el cual, bueno, tratamos de implementar todas las, ahora sí que todos los conocimientos que tiene que tener este profesional, esta persona, para llevar a cabo, sí, todo tipo de operaciones alrededor de sistemas, alrededor de dispositivos, alrededor de la red, para llevar a cabo una acción, ¿no? De penetración, de búsqueda de datos, etcétera, pero se le agrega el factor ético porque esta persona tiene que tener los puntos morales específicos para evitar que eso se vaya a desarrollar en una acción indebida. Entonces, el punto de tener un hacker ético implica conocer todo esto. O sea, tenemos que aprender de lo que son las amenazas, de lo que son los ataques, cómo defenderme, cómo crear vulnerabilidades, cómo entender las vulnerabilidades, cómo atender respuestas a los incidentes, cómo hacer ataques de ransomware, pero no desde el punto de vista de cómo los voy a hacer yo, sino cómo me voy a prevenir y cómo voy a hacer yo que esto no suceda, sea en mi empresa, sea en mi casa, sea en el ambiente en el que yo quiera aplicarlo. Entonces, la realidad es que el tener una formación alrededor de ciberseguridad implica conocer muchas cosas, conocer varios elementos, conocer de programación, conocer de Linux, conocer de Java, tener una formación como profesional de IT, etcétera. Pero sí debemos de tomar en cuenta que no es una labor sencilla, pero bien llevada y bien estudiada con las herramientas apropiadas, puedo ser muy exitoso y puedo tener un éxito en esta carrera alrededor de ella. Lo mismo va a pasar para seguridad en IoT. O sea, ¿qué tengo que conocer? O sea, aparte de ciberseguridad, necesito conocer elementos de hardware, elementos de software, en fin, ¿no? Varias cosas que a mí me van a hacer falta para poder entender todo lo que está sucediendo alrededor de todos estos dispositivos, de los sensores, de los circuitos, de cómo se conectan, de cómo interactúan con otros dispositivos, de dónde los voy a aplicar, ¿no? Como les decía, hay casos desde una casa, hay casos industriales, como comentaba también Germán, hay casos del día a día, ¿no? En el coche, en mi celular, en mi reloj, y es un área muy, muy interesante. O sea, todas las aplicaciones que se pueden llevar alrededor de esto pueden beneficiar muchísimo nuestra vida como seres humanos, ¿no? Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista organizacional, etcétera. O sea, hay tantas aplicaciones que se pueden hacer que el punto de especializarme como un experto de IoT y además entender la parte de ciberseguridad me va a dar un valor muy importante en el mercado y es algo que se está necesitando y se va a necesitar siempre. Todos los desarrollos que vamos a tener el día de hoy alrededor de nuevos dispositivos, de nuevas aplicaciones, es algo que no va a acabar. O sea, el desarrollo del Internet, de las tecnologías de información, de IoT, es diario, que eso es algo también muy, muy importante. No porque yo tomé un curso, una certificación en ciberseguridad el día de hoy, significa que el día de mañana me va a servir todo o exactamente lo mismo que aprendí el día de ayer. Hay cambios constantes, hay
nuevas tendencias, hay nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces, tengo que estar preparado con esto y tengo que tener la oportunidad de desarrollarme todo el tiempo y tener las herramientas para ello. No sé si tengan, aquí ya terminaría nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Queremos abrir el panel para todas las preguntas y respuestas que puedan tener alrededor de esto ahorita, ¿no? Muchas gracias, Ángel. A mí me lanzaron una pregunta, pero fíjate que no sabía cómo proyectarla. Se las voy a leer. Ok. Mira. Me dice, ¿cómo podemos prevenir que se roben mi Wi-Fi? Dice, cada vez tenemos más aparatos que se conectan entre sí, como Alexa, lavadora, cámara de seguridad. ¿Qué hacer para evitar problemas de seguridad? Bueno, bueno, le voy a dejar a Germán que conteste algo más técnico, pero bueno, en principio, desde el punto de vista de nosotros como personas, lo primero es tener una red segura en tu casa, o sea, el password tiene que ser con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, todo lo que se te ocurra a ti que puedas tener para evitar justamente que se roben el Wi-Fi, ¿no? Es muy sencillo, la realidad ya una persona, y Germán lo podrá confirmar, que conoce cómo robarse el password de algo que tiene y que muchas gentes lo tienen, o sea, muchas gentes tienen passwords de 1, 2, 3, 4, ABCD, etcétera. Bueno, mientras más difícil se las pongas, no implica que no se vaya a poder, pero les vas a complicar la existencia, y cuando les complicas la existencia, van a tratar de pasar al siguiente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que manejes reglas seguras para tu red, para tu computadora, para tus dispositivos, que todo sea lo más difícil posible de ponérsela a los hackers o a las personas que quieran robar tu información. Efectivamente, todo está conectado, tu televisión, como lo platiqué hace rato, tu televisión, tu celular, tu Alexa, hasta ahorita ya estamos viendo que los focos, que si los microondas, el refrigerador, en fin, todo va a estar conectado y todo va a tener un flujo de información entre ellos para operar de una manera más eficiente. Entonces, sí, hay que tener antivirus, hay que tener herramientas dentro de tu red que te permitan hacer eso. Ahorita, por ejemplo, hay inclusive ya empresas que te venden el router y que dentro del router tienen un antivirus o un firewall que te va a ayudar a prevenir muchas cosas, ¿no? Porque tú puedes tener tu casa segura, pero si le das permiso a alguien que se conecte y esa persona no tiene el antivirus instalado, por ejemplo, muy seguramente vas a estar en riesgo. Entonces, lo que ahí es importante es que empieces a planear que desde el mismo dispositivo, en este caso el router, puedas protegerla, aunque haya personas que entren y que traigan una vulnerabilidad a tu casa. Y ahora sí le voy a pedir a Germán que nos explique con un poquito mayor de detalle técnico este tipo de herramientas. Sí, bueno, la verdad es, hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias son que el tema del Wi-Fi ya se viene implementado hace bastantes años, más de 10, 15 años. Y muchos de los equipos que tenemos en la casa tienen tecnologías de Wi-Fi, donde la parte del manejo de las llaves se manejan con mecanismos que, por ejemplo, hay uno que se llama web para manejo de las llaves, que ya uno encuentra herramientas en internet para hackearlas, ¿sí? Luego hubo una evolución y luego sacaron otra forma de seguridad, que es la WPA2, y también, lamentablemente, la mala noticia es que también se tienen herramientas en internet para poder hackear el Wi-Fi.
Las buenas noticias es que ya se ha desarrollado otro tipo de estándares, como el WPA3. Luego en ese orden de ideas, lo primero que tendríamos que revisar es cuál es el estándar que trabaja de seguridad el router o el equipo de Wi-Fi de la casa. Eso en el caso de que la persona, seamos nosotros los dueños del router. Si el proveedor de Internet es el que es el dueño, o más bien que el que puso el Wi-Fi, tendríamos que revisar con el proveedor de Internet cuál es el mecanismo de manejo de claves que tiene el equipo que puso como router o como cable modem como equipo de conexión para el Internet. Que en caso de que, y solicitar que se le coloque uno más robusto en términos de seguridad, porque como les digo, de las dos primeras versiones ya son hackeables, fácilmente, bueno, con conocimiento son hackeables, y la última, la WPA3, esa ya es una opción donde podríamos pedirle al proveedor que no lo cambie o que desactive su Wi-Fi y nosotros compramos un access point, un router inalámbrico que tenga y que considere estas nuevas tecnologías de Wi-Fi. Eso de un lado. El otro problema que tenemos que considerar y revisar es que los dispositivos de IoT que compremos justamente también sean equipos, digámoslo así, que cumplan requerimientos de seguridad. Los últimos requerimientos de seguridad que mostramos en la presente charla de las normas europeas o la norma americana o la norma de cada uno de los países, donde ya exijan unos niveles de seguridad y cumplimiento para esto, porque este tema de hackeo de Wi-Fi es un tema que está identificado, con lo cual es un requerimiento para los fabricantes poder colocar para los nuevos dispositivos que cumplan con sus nuevos, últimos requerimientos. En adición a lo que mencionó Ángel con respecto al manejo de las llaves de encripción. Eso sería, Liliana. Perdón, Angie. Gracias, Germán. Angie, ¿alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta que lanzaron era si quería desarrollar mi carrera en ciberseguridad en IoT. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué lugares me pueden recomendar? Bueno, mira, ahí va a depender de qué necesites hacer, ¿no? Como te lo pusimos en la presentación, nuestra recomendación es certifícate en ciberseguridad primero y después certifícate en IoT. Ahora sí que serían las dos opciones, ¿no? De hecho, de los cursos que nosotros manejamos, tanto el certificado en ciberseguridad incluye un rubro de certificación en IoT, como el certificado en IoT te incluye algunos capítulos alrededor de ciberseguridad. Pero si realmente si quieres ser un experto en ambas cosas, ¿no? Y poder enfrentar cualquiera de los retos que tengan, la recomendación es que hagas las dos, ¿no? Al final del día. Entonces, como viste, es estudiar muy a detalle las cosas, o sea, son muchos elementos que hay alrededor de ello, y después de que te hayas certificado, igual no dejes de actualizarte, o sea, es algo que siempre vas a tener que estar haciendo, actualizarte, ya sea por herramientas, ya sea por pláticas, congresos, información, en fin, todo lo que puedas hacer para actualizarte, eso va a ser muy importante, ¿no? Obviamente tienes que empezar, como también les comenté, a entender las bases, ¿no? Por ejemplo, tienes que saber bien de Linux, de programación, de hardware, ya en el caso de IoT, etcétera. Varios elementos que hay ahí alrededor de ello, que son base para poderlo trabajar, pero de igual forma, bueno, el tema de estudiarlo, las bases, estudiar ya, especializarte y después actualizarte constantemente sería la recomendación que nosotros tendríamos. Sí, en adición a lo que menciona Ángel, yo mencioné el ISO 27001. Entonces hay una certificación del ISO 27001 que eso ayuda para complementar lo que menciona Ángel, porque
ayuda a entender más bien cómo se incorpora la ciberseguridad dentro del marco de seguridad de la información de una empresa o una industria. Que eso complementa bastante para poder ser rigurosos en otras áreas asociadas al tema de seguridad, que implica el manejo de activos de información, que implica el análisis de vulnerabilidades y los controles que especifica la ISO 27001. Ese sería un punto, y bueno, ya dependiendo que si se quiere hacer una carrera profesional como tal, avanzada si se quiere, ¿no? Como en mi caso, que estoy en este minuto terminando una maestría en Internet de las Cosas. Muy bien, gracias. Otra cosa que están preguntando en el chat, creo que ustedes ese sí lo pueden estar viendo, nos pregunta Moisés, dice: hola, ¿qué tal? ¿Qué podrían compartir como consejos o experiencia para evitar el impostor síndrome? El síndrome del impostor, no sé, ahí Germán, no sé si tú tengas más datos sobre eso. Sí, pues a ver, en forma general, no sé si puedo acá por el chat de alguna manera compartir una guía. A ver. Sesión para el chat. Bueno, hay una guía que da justamente hay unos principios estratégicos que plantea para el manejo de los temas del Internet de las Cosas, que la da el Homeland Security de los Estados Unidos. Entonces ellos prepararon justamente un documento, es un documento de 17 páginas, donde justamente muestran cuáles son digamos así, las recomendaciones mínimas que se deberían considerar inclusive en la casa o en la empresa, para hacer las protecciones básicas con respecto a la seguridad de la información, y especialmente en el tema de IoT. O sea, es un documento orientado a seguridad del IoT, que nos va a ayudar a hacer este tipo de protecciones. Y ahí en este documento, no sé cómo puedo compartirles el link, o se los enviamos, no sé, para poder... ¿Puede ponerlo, ingeniero, en el chat, la guía? En el chat. Del lado derecho. Del lado derecho, a ver, evento. Abajo. Abajo. Ok, listo. Ahí les comparto ahí está el link. Ese es el documento que les estoy hablando, que es de Homeland Security, donde inclusive hay una serie, digámoslo así, de guías, donde se hace referencia a la protección de diferentes sistemas. Está la referencia al NIS que les mencioné en los anexos, y hay una serie de fuentes externas justamente para poder uno introducirse en todo este tema de la seguridad del IoT. Hay también referencias a organizaciones, digámoslo así, como AT&T, Symantec y otras organizaciones externas, que justamente han sacado guías de trabajo con respecto a este tema del IoT, que sería lo mínimo que uno debería considerar, tanto en su casa como en la empresa, para poder hacer el trabajo en los temas de seguridad del IoT. Esa es una muy buena referencia, y créanme que si uno arranca por ahí, puede tener una muy buena visión de hacer la protección de manera, digámoslo así, hacer la investigación personal. Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas, ya estamos a un minuto de terminar, ya somos 11:59. Pues yo creo que ya no, porque ya nos hubieran escrito. A ver, hay una pregunta en el chat, creo que dice: ¿es recomendable habilitar una red inalámbrica independiente para los dispositivos IoT en casa, separados de los celulares y las computadoras?
Yo diría que no, o sea, no es tan importante. Lo que es importante es que, como te dijimos, esté seguro el ambiente, ¿no? O sea, un buen password, buen hardware, ¿no? Como comentaba también Germán, alrededor de ello, el antivirus, todo lo que puedas tener alrededor de ello, no importa que todo esté en la misma red. Depende también del tipo de información que estés fluyendo alrededor de la red, pero bueno, si estamos hablando de una red de casa, yo no vería tanto sentido hacerlo. Si es que la proteges de inicio, ¿no? Si proteges tu red, no debería de haber problema. Sí, hay un comentario adicional para Ángel y es, dependiendo del tipo de, por ejemplo, si tú haces teletrabajo y manejas información confidencial o reservada o manejas datos personales en tu computadora de trabajo, y esa actividad que tú realizas es una actividad que puede tener impacto en tu empresa, hacerlo sería una muy buena práctica desde el punto de vista de seguridad con respecto a los datos de la organización que tú trabajas, porque puede que estés trabajando haciendo teletrabajo y en ese caso estarías garantizando de que tú no eres un punto de entrada o más bien o fuga de datos para la empresa que tú tienes o a la que perteneces o a la institución a la que perteneces. Entonces, ese tipo de, digámoslo así, de acciones se hace y se recomienda, inclusive lo recomienda la ISO, cuando uno hace una valoración de los activos de información y hace una valoración de riesgos. Si yo estoy haciendo teletrabajo y manejo temas confidenciales críticos, que pueden causar graves impactos a la organización, pues colocar una red independiente solamente para los temas laborales sería una buena práctica y dejar el resto, como dice Ángel, para los celulares, el tema de los controles de la casa. Muy bien, no sé si ven ustedes como moderadores alguna pregunta directa hacia ustedes. En mi chat ya no veo yo ninguna. No, yo ya no veo otra más. Pero bueno, también, de todas maneras, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, comentario que puedan tener, por favor, contáctenos y con gusto se los respondemos. Muy bien, solo están dando las gracias. Y bien, nosotros de parte del Consejo de Software de Nuevo León queremos darles las gracias por estar con nosotros al ingeniero Ángel Navarrete y el ingeniero Germán González. Les agradecemos mucho su participación en nuestro evento CISOft IT Jobs 2021. Estuvo muy enriquecedora su conferencia. Les agradecemos nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias.